Y hola, ¿qué tal, parceros? Hoy les vengo a hablar de un tema que en algún momento de nuestras vidas nos lo hemos preguntado. ¿Cómo bloqueamos estos molestos anuncios en nuestros dispositivos móviles? Ya sea en tanto Android como en iPhone. Así que eso es lo que hoy les vengo a enseñar a cómo configurar. Y lo mejor de todo, gratis y sin descargar ninguna aplicación. ¿No me crees? Empezamos. Antes de comenzar les explico rápidamente qué es lo que vamos a hacer. En este caso vamos a utilizar una DNS. Básicamente esta DNS es un servidor que nos permite bloquear anuncios, rastreadores y otros elementos no deseados a nivel de red. Eso significa que bloqueará todo mucho antes de que llegue a tu teléfono. Así que primero vamos a hacerlo en Android. En Android es increíblemente fácil y sirve para cualquier marca: Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Nokia, Motorola, todos. Incluso si una papa o una piedra tiene Android, te va a funcionar. Ya estando aquí en configuración, arriba donde hay una lupita o donde hay un buscador, vamos a poner la palabra DNS privada o DNS privado y nos va a salir DNS privada o, como les dije, privado. Esto cambia dependiendo del teléfono y región. Entramos en él y aquí nos va a marcar DNS privada de una vez. Vamos a entrar en ella y nos salen tres opciones: desactivado, automático y nombre de host del proveedor de DNS. Seleccionamos esa y vamos a poner exactamente este, que es dns.adware.com. Igualmente les dejaré aquí en la descripción para que copien y lo peguen allá perfectamente. Y le vamos a dar en guardar. Y ya, con eso no necesitamos instalar más nada. Ya te queda a ti probarlo, lo puedes desactivar, activar, ir a mirar sitios web donde te salían anuncios, ahora activarlo y probar y verás que ya no te va a salir ningún anuncio molesto. Eso sí, las páginas que tengan adblocker o bloqueadores de anuncios de advertencia vas a tener que desactivarlo para poder entrar a ese sitio web. Pero esto funciona muy bien en aplicaciones móviles. Si estás jugando algún jueguito de estos que para poder avanzar o si pierdes tienes que ver un anuncio, eso también te va a ayudar en esos juegos. Y así de fácil fue en Android. Ahora vamos a ver cómo se hace en iPhone. Vale, muchachos, para iPhone o para iOS, que es su sistema operativo, vamos a tener que instalar un perfil. Igualmente es gratis. Para ello nos vamos a ir al enlace que tenemos aquí abajo en la descripción y estando allá adentro vamos a seleccionar el sistema operativo, que en este caso es iOS, y normalmente nos salen tres opciones. Ustedes pueden leer y seleccionar el que más guste y se adapte a ustedes. Yo en este caso voy a poner servidor predeterminado y le vamos a dar en descargar perfil. Ya descargado el perfil nos va a salir un aviso que si deseamos darle permitir, le damos en permitir y nos sale un aviso que el perfil ya se descargó, le vamos a dar en cerrar y nos vamos a ir a los ajustes de nuestro teléfono. Normalmente nos va a salir un aviso donde dice perfil descargado, entramos en él y nos va a enviar a instalarlo. No se preocupen, no les van a robar nada de información, solo es un perfil. Les va a pedir el código de seguridad, lo vamos a poner y le vamos a dar en instalar. Y listo, muchachos, ya con esto nos queda probar y ver que si nos funciona. Y vuelvo y repito, esto funciona tanto para sitios web como aplicaciones de juegos. Y listo, con esto no necesitamos pagar nada, no necesitamos instalar más nada, excepto por el paso 2. Y así de fácil fue quitar los anuncios tanto en iPhone como en Android. Así que, muchachos, no olviden seguirme, suscribirse aquí en mi canal de YouTube, darle like, comentar aquí en la caja de comentarios si te funcionó, si quieres más videos como estos. Y nada, por aquí en pantalla estarán saliendo los nuevos seguidores del canal. Y conmigo en todos mis videos, no me gusta demorarlos. Hasta la próxima. Chao, chao.